Este es el doctor Sanguino. Esta entrevista fue subida a la 1 de la mañana y vamos a pasar esta partecita donde el doctor Sanguino le explica por qué la reforma laboral, por qué el gobierno Petro quiere esa reforma liberal que, como dice el doctor Sanguino, beneficia a los trabajadores y por el contrario también beneficia a los empresarios. Vamos a escuchar sus argumentos. El proyecto original que se presentó en marzo sufrió modificaciones hasta diciembre del año pasado, hasta noviembre del año pasado. Le voy a poner un ejemplo. Jornada laboral. Entonces, el proyecto original del gobierno decía, empieza a las 6 de la mañana, termina a las 6 de la tarde. Sí. ¿Qué se logró concertar en Cámara? Que terminara a las 7 de la noche. No a las 10, como lo impuso Uribe. Porque es que según la rotación de la Tierra, ¿no?, el día termina, ¿cuándo termina el día? A las 6 de la tarde. Bueno, dijimos, hagámosle estiremos un poquito lo de la rotación de la Tierra hasta las 7 de la noche. Eso se concertó. Lo de los rapitenderos, que no tienen contrato laboral, que no tienen seguridad social, se buscó una fórmula. Ojalá usted pudiera preguntarle a José Daniel López. Él participó, él es el que representa ese gremio. Y se logró una fórmula que es innovadora en el mundo, en materia de cómo garantizar derechos laborales a esos jóvenes que prestan el servicio de rapitenderos y similares. Se incorporaron asuntos como, por ejemplo, medidas de protección reforzada para las mujeres en el mundo laboral. Por ejemplo, las mujeres que tienen complicaciones en su salud en su época menstrual. Sí. Entonces, unas licencias para que vayan al médico y para que además pues puedan estar protegidas en su salud sexual y reproductiva. Se incorporaron decisiones respecto a los jóvenes que son aprendices del SENA o de instituciones similares. Son cerca de 500.000 muchachos que estudian y trabajan y que su práctica como aprendiz es su primer empleo, es su puerta de entrada al mercado laboral. Hoy, por decisión de Uribe también, no se les paga el salario mínimo, ¿no? Y aquí se estableció que se incorporara el pago del salario mínimo como cualquier trabajador con sus prestaciones sociales, y hay una especie como de multa que se llama cuota de monetización. Cuando no se hace, cuando el empleador no quiere contratar al muchacho, pues paga una monetización. Entonces, se acordó un monto que no fuera considerado oneroso para el empresario. Digamos, hubo muchas maneras de encontrar fórmulas. Se eliminó todo un capítulo de derechos colectivos, que son compromiso de Colombia con la OIT, y las centrales sindicales se aguantaron, ¿no? Ese ramalazo de quitarle ese pedazo a fin de lograr un acuerdo con los empresarios. Y los empresarios saben, lo sabe la Andy, lo sabe Bruce McMaster y lo saben Jonathan Malagón, saben que muchas de sus propuestas fueron incorporadas en el trámite en la Cámara de Representantes, salvo la posición del señor Cabal, ¿no?, el presidente de FENALCO, que se comporta más como un opositor político que como un representante de un gremio. Pero de resto, digamos, son muchos los temas que recuperan derechos perdidos por los trabajadores, ¿no? Y que incorporan legislaciones nuevas para nuevas realidades en el mundo del trabajo. Yo le quiero recordar lo siguiente: se insiste mucho en la estabilidad laboral y en la formalización laboral, ¿no? Porque aquí hay un nivel de informalidad en todos los sectores productivos. La gente piensa que el informal es el vendedor callejero, el que está aquí en el Parque El Virrey. No. ¿Usted se imagina cuánta gente en el periodismo es informal? ¿No? Sí. ¿O cuánta gente en los trabajadores del arte y la cultura son informales? Pero, ¿no? Ministro, una de las cosas que dice precisamente FENALCO, el presidente FENALCO, es que esta reforma excluye el tema de la informalidad. No logra hacer políticas para combatir la informalidad. Pero ¿cómo me va a decir eso el doctor Cabal? ¿Sabe cuántas madres comunitarias se formalizan? 60.000, ¿no? ¿Sabe cuántos trabajadores del sector salud deben ser formalizados? Cientos de miles, porque la reforma obliga
a que la regla general sea el contrato laboral a término indefinido. No niega las otras formas, el contrato a término fijo cuando así se requiera, o el contrato de prestación de servicios, y ahí la ley, la reforma, establece las condiciones exactas en las que sea viable, en las que sea factible el contrato de prestación de servicios. Se mantiene cierto nivel de flexibilidad laboral, por ejemplo, en los rapitenderos, pero realmente la gran apuesta es formalizar empleos dignos y de mejor calidad, que además aumenta la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Y la capacidad adquisitiva, pues eso lo dijo Keynes hace un siglo, ¿no? Aumenta la demanda y aumenta el crecimiento de la economía. O sea, muy bien, eso